¿Estás interesado en realizar tus estudios de posgrado en el extranjero? Si es así, has llegado al video correcto porque hoy te voy a contar cómo fue mi experiencia estudiando en el extranjero con una beca. Hace aproximadamente un año apliqué para una beca para estudiar en el extranjero en Fundación Carolina. Fundación Carolina es una organización española que otorga becas a estudiantes de Latinoamérica para realizar sus estudios de posgrado y estancias cortas de investigación. Antes de esto yo había escuchado de Fundación Carolina gracias a una conferencia que ellos dieron en una universidad donde yo realizaba mi estancia de investigación. Al principio me pareció una oportunidad un poco escasa debido a la gran cantidad de solicitudes que se presentan para estas becas. Yo me gradué de mi carrera como químico farmacéutico en agosto del 2018 y a continuación empecé a trabajar en una empresa farmacéutica donde trabajaba en el área de calidad. Luego de esto me enteré por una publicación que compartió una amiga en Facebook acerca de estas becas de Fundación Carolina. Lo que más me interesó de Fundación Carolina fue la gran cantidad de becas que ellos ofrecen y también que se acercan mucho al área de investigación que a mí me interesa, que es el área de la biología molecular. Entonces me registré en la página de Fundación Carolina, que es un proceso realmente fácil, donde solo tienes que llenar tus datos y con tu correo electrónico una contraseña, y te permite de esta manera ya tener una cuenta y aplicar a los programas que ellos ofertan. Por eso es importante que si quieres aplicar a este tipo de becas o cualquier otro, estés pendiente de los plazos porque suelen tener un tiempo y una fecha límite. Bueno, yo recuerdo que apliqué a Fundación Carolina en estos plazos establecidos, pero no tenía mucha esperanza, así que lo que hice fue continuar con mi trabajo y meses más tarde me llegó un correo que me decía que había superado el proceso de la primera etapa de selección y que me iban a llamar para una entrevista. La entrevista fue bastante corta, lo que me preguntaron fue básicamente mis intereses personales, qué es lo que yo planeaba realizar a futuro con los estudios que pudiera obtener, y algo que le interesa a Fundación Carolina es que tengas una visión a futuro y que puedas utilizar esos conocimientos que has aprendido para impulsar el desarrollo en tu país. Algo que a mí me preocupaba en primera instancia era mi certificado de inglés, porque yo en ese momento me encontraba realizando un curso en el cual todavía me faltaban 2 meses para completar el nivel. Así que en el momento de la entrevista no contaba todavía con la certificación que se me pedían de inglés. Lo que hice fue presentar un certificado de que estaba realizando el curso y que para el momento que empezaran las clases yo ya contaría con el certificado de inglés. Creo que esa fue una de las principales razones por las que mi solicitud no estuvo al principio de la lista de seleccionados, porque meses más tarde me llegó un correo que me decía que no había sido seleccionado, pero que me encontraba en lista de espera. Es decir, que si alguien renunciaba a la beca, podría aplicar. Esto es muy común que pase porque ellos siempre mantienen a candidatos en lista de espera dependiendo de si algún candidato renuncia. Algunas razones por las cuales las personas suelen renunciar es porque no cuentan con el tiempo o el dinero que se requiere para aplicar a las becas. Porque dependiendo del programa existen becas en las cuales tienes que pagar la mitad de la matrícula de la universidad. A partir de ahí todo fue aplicar el depósito para confirmar mi beca. Y era un depósito internacional que yo nunca había hecho, así que al principio me resultó un poco complicado, pero al final se logró todo el asunto de la conversión del dinero, de las divisas, y por suerte yo había tenido ahorrado un dinero, y yo te recomiendo que eso hagas también porque te puede servir muchísimo para tu estudio al futuro. Así apliques a una beca, lo importante sería que tengas un dinero de respaldo que te pueda servir para cualquier emergencia. Ok, pues luego de eso el proceso de la visa también fue muy simple. En la embajada ya me iba acostumbrando un poco a la cultura, al trato de las personas, que es muy amable pero también es un poco fría. Algo que te vas a acostumbrar si viajas a uno de estos países donde la cultura es un poco diferente a la cultura latina. Algo que a mí me encanta de Fundación Carolina es que ellos se encargan de organizar la estancia de sus becarios, incluidos los pasajes, seguro médico y otras cosas que son muy útiles porque de esta manera ya tienes un itinerario establecido y más que todo ya tienes una guía donde tú puedas basarte para continuar con tu proceso. Bueno, y luego de tener todos los documentos que necesitaba para aplicar a la visa, que entre otras cosas era mi matrícula, que tenía que realizar el proceso de matrícula también a la universidad por internet, y los pagos correspondientes. Luego de 2 semanas me entregaron la visa. Algo que es importante es que no necesitas tener tu pasaporte para aplicar a la solicitud de becas de Fundación Carolina. En todo caso, si es que te llegan a dar la beca, ahí es cuando necesitarás tu pasaporte. Lo importante es que si en tu país se demora este proceso, lo puedas ir haciendo con tiempo para que no tengas problemas para viajar. Bueno, con todos los documentos listos y llegada la fecha del viaje, tomé mi vuelo rumbo a España. Para llegar de Madrid a Santander hay que tomar un tren que dura 4 horas. En Madrid pasé 2 días. Previamente yo había rentado un Airbnb donde iba a pasar la noche hasta que al día siguiente se hiciera la jornada de bienvenida. Y yo recuerdo que mi avión había llegado porque hubo un retraso y todo eso por una tormenta eléctrica que había en Quito. Mi avión llegó tenía que llegar a las 11 y llegó como a las 4 de la tarde por ahí. Entonces, después de eso yo me dirigí al hotel
y me recogieron unos familiares. Entonces yo no los conocía, pero nos conocimos y estuvo súper chévere la estancia con ellos. Pero como yo ya tenía rentado un Airbnb, lo que hice fue pasar con ellos porque dije no íbamos a entrar todos en su casa o no sé, como no conocía, lo que hice fue irme al Airbnb. Entonces yo llegué, nunca había estado en un Airbnb compartido, pero fue normal. Me dieron una habitación, estaba un poco preocupado porque no sabía qué tan seguro era, pero o sea, al final todo muy bien. Lo que sí me costó un poco fue quedarme dormido porque con el cambio de horario yo recuerdo que eran como las 2 de la mañana y no podía dormir. Entonces no sé a qué momento, pero no sé si era la preocupación, los nervios o lo que sea, pero no podía dormir. Entonces no recuerdo ni siquiera cuándo me quedé dormido, pero a partir de las 2 yo recuerdo que todavía estaba despierto y de ahí cerré los ojos y cuando escucho que alguien golpea la puerta me dicen Carlos, porque sí, claro, sabía mi nombre. Entonces me dice la dueña de la casa, me dice Carlos, no me dijiste que te ibas a levantar a las 7, ya son las 11, no, ya son las 9 y yo me acuerdo que la jornada de bienvenida de Fundación Carolina era a las 10. Entonces yo le digo, sí, me quedé dormido, me cambio de ropa enseguida y me dice, no tenías que examinarte, dar las pruebas, las oposiciones. Y yo, no, es una jornada de bienvenida que tenía. Por suerte yo había conseguido el Airbnb cerca. Entonces mi primo me fue a ver allá. Con él nos fuimos para el edificio de asuntos exteriores donde era la jornada de bienvenida. De hecho, creo que el evento también se había retrasado un poco porque empezó como 15 minutos tarde. Entonces yo llegué y justo empezó, así que no me perdí de nada. Bueno, en la jornada de bienvenida nos explicaron cómo era. Nos dijeron que Fundación Carolina nos apoyaba en todo. Y lo más importante y lo que me pareció súper chévere es que ellos estaban muy gustosos de tenernos ahí y que les interesaba mucho que conocieran la cultura, que también, aparte de lo académico, era algo que también les interesaba que compartiéramos. Así que la parte de turismo, lo social, siempre estuvo ahí presente. Y lo que nos dijeron es que el estudio era lo más importante y que luego de eso y que todo eso esté correcto, nosotros éramos libres de viajar dentro de España, incluso fuera. Así que bueno, luego de la jornada de bienvenida, que me encantó muchísimo, tomé mi tren para Santander y llegué a la universidad. Yo recuerdo que las clases ya habían comenzado, entonces yo llegué un día miércoles y las clases habían empezado el lunes, por lo que no conocía a mucha gente, así que al principio todo fue un poco extraño, pero como nadie se conocía, todos eran estudiantes de másteres de diferentes ciudades de España. También había de muchos países, de diferentes continentes. O sea, la diversidad era súper chévere ahí. Y me encantó mucho el trato con los profesores porque fueron súper atentos, estaban siempre pendientes de nosotros. Algo que tenía mi máster también interesante es que las prácticas se podían realizar desde el principio. Entonces lo que me recomendaron fue que utilizara el tiempo que tenía libre para seguir asistiendo al Instituto de Investigación que es adjunto con la universidad. Bueno, mi máster constaba principalmente de 2 partes. La primera parte era una parte teórica donde realizábamos las clases, charlas, conferencias. Y la otra parte, la segunda, era la parte experimental, donde realizábamos nuestro proyecto de investigación en un laboratorio de la universidad. Como antes yo ya había conversado con una profesora que tenía un proyecto de investigación en el laboratorio, ella me recomendó que empezara mi proyecto de investigación cuanto antes. Así que los primeros meses fueron súper pesados para mí porque tenía en la mañana clases y en la tarde asistía al laboratorio para realizar mi proyecto de investigación. Lo bueno es que las primeras semanas fueron de inducción, porque lo que hacía al principio fue conocer el laboratorio, familiarizarme con los equipos, con los procedimientos, con los protocolos, porque es importante la seguridad siempre en los laboratorios. Y yo trabajaba con algunas cepas de bacterias que eran de categoría 2, es decir, que necesitabas un equipo especial y que los residuos eran separados. Entonces, al principio me sirvió mucho ese tiempo de adelanto que tenía donde compartía clases y laboratorio para familiarizarme con el estudio que iba a hacer. Bueno, pues toda la felicidad después de que terminé las clases teóricas y ya solo tenía que dedicarme al laboratorio, tenía mucho más tiempo y tenía la oportunidad de hacer viajes con los compañeros de la universidad. Uno de los pueblos a los que fui en sus fiestas fue Potes, que ellos tenían una fecha del año que era por noviembre, donde hacían la tradicional fiesta del orujo. Nos fuimos a visitar una fábrica de vino y entonces en la fábrica de vino ellos siempre utilizaban como 2 fracciones del procesado. Una de estas era el vino y otra era el licor que sobraba, que era el orujo. Pero ellos le combinaban con algunas esencias, con algunos sabores. Había orujos de chocolate, de crema, de café. En ese viaje pasó toda la tarde lloviendo, así que no pude tomar muchas fotos. Pero lo chévere fue que con todo el grupo de amigos que estábamos, la pasamos súper bien. Había bailes, fiestas y todo esto era en noviembre del año pasado. Bueno, pues en diciembre yo seguía con mi trabajo de laboratorio normal y le pedí permiso a mi tutora para realizar mi viaje y visitar a mi tía en Francia por Navidad. También viajé a Madrid, donde pasé Navidad con mi primo, entonces también ahí estuve un poco en familia en Navidad, ya que mi máster no contemplaba volver a Ecuador en Navidad. Luego en enero planeé mi viaje para París y todo muy bien.
van también a dejar un enlace de algún video donde les muestro un poco también de París y principalmente de Disney, ¿ok? Bueno, luego de eso vino lo que todos sabemos del confinamiento. Primero pegó en Italia bastante fuerte y luego llegó a Santander. Algo que nos preocupaba un poco en el laboratorio donde estaba, en el instituto, es que había muchas personas que justo habían ido de viaje a Italia, estaban por ahí, entonces incluso tenían proyectos de investigación compartidos. Y al principio nos preocupaba, pero bueno, mi tutora siempre fue tranquila, siempre dijo que no pasaba nada. Hasta que al final todos manteníamos la calma, porque al principio fue un momento tenso de que no sabíamos qué iba a pasar. Y lo que habíamos hecho muchas personas es comprar un poco de cosas, provisiones para cosas como enlatados, fideos, arroz, cosas que cuando yo fui a comprar ya estaban casi acabándose. El confinamiento en España empezó un viernes, me acuerdo que fue el último día que trabajamos. Y a partir de ese fin de semana se cerró todo y empezaron a acabarse las cosas igual en los supermercados. Yo pensaba que eso no pasaba allá, pero incluso allá las cosas se terminaron. Incluso mucha gente me contaba que nunca les había pasado que en los supermercados no hubiera papel higiénico o cosas o víveres no perecederos. Entonces, al principio sí fue un poco tenso porque igual las mascarillas desaparecieron. En las farmacias ponían rótulos que decían no existen mascarillas. Básicamente lo que a mí me ayudó mucho fue pedir las compras del supermercado a domicilio. Y también Globo y algunas aplicaciones que me permitían traer cosas. Igual en el confinamiento yo seguía, como ya tenía algunos resultados experimentales, o que me faltaba todavía la parte final de mi proyecto, que no la pude hacer, tuve que hacer una parte teórica. Y bueno, con eso yo ya tenía mucho trabajo, que era principalmente escribir todo el trabajo de fin de máster. Entonces bueno, la parte del confinamiento yo la pasé normal porque lo que hacía era hacer ejercicio en casa con aplicaciones, ver videos. Siempre pasaba viendo la noticia, que todo el tiempo que pasé ahí hasta antes del confinamiento nunca había visto las noticias. Algo que me encantó y que estoy muy contento con Fundación Carolina fue que ellos siempre me apoyaron en el confinamiento. Era una situación difícil para toda España y aún así ellos estaban pendientes, nunca faltó nuestro pago de la manutención. Entonces incluso los vuelos se postergaron, cerraron los aeropuertos, no sabíamos cómo íbamos a volver, pero ellos supieron arreglarlo, ellos mismos coordinaron con las aerolíneas. Bueno, pues cuando ya tenía mis boletos de vuelta, hice las maletas y viajé en tren para Madrid. Me acuerdo que la gente usaba mascarilla y todo, pero los restaurantes estaban abiertos. Compramos un helado así, todo con precaución, porque hacía un calor. Me acuerdo que al principio en noviembre llovía, en diciembre empezó a hacer mucho frío, pero ya por junio, incluso antes por abril, por mayo ya empezaba el clima a cambiar también. Entonces llegó una época en la que el calor era increíble, era súper bonito para ir a la playa. Bueno, pues esta fue mi experiencia estudiando con una beca de Fundación Carolina en España. Este fue un contenido no tan habitual en nuestro canal, pero espero que les haya gustado. Esto fue lo que ustedes me pidieron en la encuesta que realicé en Instagram sobre cuál sería el tema que quisieran que viéramos la siguiente semana. Si te gustó este video y quieres apoyarme, no te olvides que puedes suscribirte a este canal haciendo clic en el botón de acá abajo. También puedes activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subimos nuevo video. Recuerda que también puedes suscribirte a Biociencia, donde revolucionamos la forma en la que contamos ciencias biológicas. Nos vemos en el próximo video.